Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio 2016 de periodismo tan bueno que da risa, que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. FEUR en adelante, porque lo único más largo que ese nombre es lo largo que se me ha hecho esta campaña para las elecciones federativas. Si se me ha hecho larga, no sé, tanto tiempo después, ya pesa. Y como ustedes saben, hemos estado muy activos este año. Este año hemos tirado información en 10 plataformas distintas, desde WhatsApp a un juego web, a unas entrevistas, un remix ahí muy chido que hicimos. Y bueno, hoy esto es parte de uno de nuestros 3 especiales. Ayer salió el primero, que fue con la candidata presidencial Sofía Álvarez del Partido Progre. Y hoy les toca a la lucha al frente. El candidato presidencial de esta coalición es Miguel Mota. Sin embargo, su vicepresidente no puede resistirse. Después de haber participado conmigo en una entrevista como esta, como 2 o 3 veces seguidas, año a año, pues básicamente podríamos, no sé si este personaje tiene un carro, pero yo buscaría a Miguel Mota en la joroba de ese carro. Tenemos con nosotros a Debbie Calderón. Él es el candidato vicepresidencial de la lucha al frente del partido Ya Basta. Debbie, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio de nuevo por aquí. Ah, no, un placer. No es como que me tomaste por sorpresa. No tenemos mucho tiempo, entonces vamos a ir a una pausa y regresamos de una vez a entrarle a esta coalición de los partidos Convergencia, Ya Basta y Organizate, la lucha al frente. Esto es La Doble Tracción, ya venimos. Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción. Estamos de vuelta en La Doble Tracción, en nuestro segundo especial en el marco de las elecciones federativas, en entrevista con el candidato vicepresidencial de la coalición La Lucha al Frente, Debbie Calderón. Esta persona no tiene absolutamente nada en común con Otto Guevara a nivel ideológico, sin embargo en historial sí, porque ha estado 4 años seguidos en papeleta y esta vez pero esta vez, pues, no sé, hizo un cambio de corazón y dijo, bueno, no, vicepresidencia está bien, tomemos la light en esta ocasión. Debbie, para empezar, primero que todo, hablemos de la coalición, ¿verdad? Porque esto es en la historia reciente del movimiento estudiantil como histórico, ¿verdad? Entonces la gente pues no necesariamente conoce cómo es que se llega a formar la coalición. Nosotros hicimos un programa aquí donde cuando ustedes 3 estaban pues separados, ¿verdad? Como partidos. Bueno, en aquel momento no estaba Organizate formado. Desde Organizate hablaban de un llamado a una izquierda unida. Desde Ya Basta hablaban de un llamado a una izquierda unida. En ese momento el partido Convergencia estaba escéptico por segundo año consecutivo a una unión. En aquel momento, de hecho, tu candidato presidencial, Miguel Mota, hablaba, bueno, de que había que valorar cómo nos iba con esto del FES, etcétera, para tomar. Criticaban algunas acciones de las personas que están ahora en Ya Basta y en Organizate, desde aquello que hablamos ayer en el debate de acusaciones de retener firmas del proyecto de matrimonio igualitario, el FDI, entre otras cosas. ¿Cómo resolvieron cómo conciliaron sus diferencias para que Convergencia, básicamente, pues Convergencia, Ya Basta y Organizate, que la gente de Organizate se había separado en ese momento recientemente, pues de quienes conformaban todo Ya Basta, cómo lograron conciliar
y llegar a una coalición? O sea, ¿cómo se comprometieron? Bueno, es importante empezar con que durante todo el año, de hecho, en parte desde el año pasado, las tres organizaciones y los diferentes militantes y activistas que hacen parte de las tres organizaciones, pues hemos tenido muchos acuerdos políticos durante el año, ¿verdad? Por ejemplo, posicionándonos frente a lo que han sido huelgas en el sector privado históricas en este país, lo cual para nosotros es un recomienzo, digamos, de las luchas en el sector privado. En esas, digamos, hubo mucha coordinación entre las tres organizaciones, de acciones de solidaridad, de mitines, de recolectas de campañas de víveres, por ejemplo, de giras, incluso a las zonas donde había estas huelgas, ¿verdad? En la zona norte principalmente. También hubo muchos acuerdos respecto del tema del FES, que nos parecía pues que las posiciones de la FEUR Progre y también de Alternativa, digamos que básicamente fueron nulas, pues no estaban dando cuenta de un problema real, que es que pues lo que se firmó y cómo se estaba negociando el FES no iba a reflejar los intereses ni de la clase trabajadora ni del movimiento estudiantil, y por lo tanto pues coordinábamos muchísimas posiciones políticas respecto de esto, organizamos asambleas, asambleas en sociales, en letras, también la asamblea general que hubo, que la FEUR al final de Progre no respetó. Pero bueno, sobre esto hemos tenido muchísimos acuerdos y esto es lo prioritario que hace que, a pesar de las diferencias, ¿verdad? Un poco ya cayendo en la pregunta. Sí, cáigame, que tengo que a pesar de las diferencias que hay, este punto tenemos acuerdo y por lo tanto es lo que hace parte de la coalición, ¿verdad? Que de hecho se ve reflejado pues en el brochure, en el programa, el tema del FES, el tema de la independencia política, incluso el tema de la posición sobre Henning Jensen y su caso de Ahora, corrupción. en aquel momento, Convergencia decía, yo les pregunté si ellos entonces consideraban que podían sacar a Progre de la federación solos. Y Miguel Mota estaba como... que habrá que ver, o sea, no dijo ni lo descartó ni no sé qué. Esto quiere decir que entre las tres organizaciones hubo acuerdo, digamos, o sea, de que había que unirse para lograr sacar, que es el objetivo de ustedes, ¿verdad? Claro. A Progre de la federación. Ajá. Sí, claro, ese es un punto central porque la federación de estudiantes de la UCR para nosotros es un actor político clave y nos parece muy mal que esté en manos del partido del gobierno, en este caso de la FEUR, y eso es un punto también que veíamos en común, de que ya es necesario de que hayan sectores independientes al gobierno y a la rectoría dirigiendo la Federación de Estudiantes. Eso fue de hecho uno de los puntos más importantes. Ok. Ahora, la mayoría de la coalición, porque Convergencia es el partido más grande, ¿verdad? Está formada por este partido. Vamos a retomar la pregunta de ayer del debate, el cual pueden ver en estos momentos en nuestro Facebook, en un streaming ahí, ya más de 600 personas lo han visto. Por favor, continúen viéndolo. Hay retransmisión mañana en la noche a las 10 p.m., ya las de las 12 de mediodía hoy se la perdieron. La mayoría de la coalición, la lucha al frente, está compuesta por Convergencia. Es un partido histórico también porque ha gobernado 7 veces la federación, una de ellas como Gente U, bajo ese nombre, pero también Debbie Calderón. Es el partido que menores niveles de representación ha tenido en la última década en las comisiones de vida estudiantil que deciden sobre becas, fondos de apoyo solidario, movilidad estudiantil y más. En 2005 asistieron solo el 26% de las sesiones, al siguiente año el 18%, al siguiente a la mitad, al siguiente al 61%, como Gente U al 15%, y en su última administración tuvieron el nivel más bajo de representación en la historia del movimiento estudiantil en esta década, con un 12%. Ustedes se promueven como una federación luchadora y representativa, pero ¿qué credibilidad tiene eso cuando con consistencia un partido que es central, digamos, en la coalición ha desprotegido estos espacios? Sí, digamos, por un lado, pues se debería diferenciar, por un lado, lo que ha sido la labor de Convergencia con la coalición. Sin embargo, hay una cosa que nosotros, pues desde Ya Basta sostenemos y que creo que podría ser un acuerdo entre las otras organizaciones, que es que nosotros priorizamos la lucha callejera, la lucha de la organización de los estudiantes, la asamblea y
los espacios representativos o de toma de decisión, digamos, institucionales, lo utilizaríamos si y solo si hay, primero, organización estudiantil en la calle. De lo contrario, son espacios que no van a servir de mucho porque solamente va a ser lo que va a llevar la voz estudiantil y no el mandato de un grupo de estudiantes a ese estudiante que va a ir a representar en ese espacio de toma de decisión. Pero Convergencia logró organizar a la gente en esas 7 administraciones. Y Bueno. porque de acuerdo a lo que me estás exponiendo, si los organizamos, entonces, ok, procedamos Vamos a al estas espacio comisiones. institucional. Pero de ahí Exacto. no fueron. Incluso en su última administración fue cuando menos fueron. Lo lograron organizar entonces. Bueno, yo no puedo dar cuenta de, digamos, lo que hizo Convergencia durante años, digamos, y si logró realmente organizar a muchos estudiantes o no. A mí me parece que el método en este momento que sostiene la coalición es priorizar una organización estudiantil que tome acuerdos, que son los acuerdos que va a llevar un representante a todos esos espacios de toma de decisión y de representación estudiantil en primer lugar. Ok. Si no, es ir sobre lo que a vos se te ocurra, y a nosotros nos parece que eso no es como debería ser. Por ejemplo, el Partido Progre va a cualquier lugar, a cualquier comisión permanente de trabajo de la universidad institucional, pero nadie sabe qué van a decir. Entonces, esa distancia que hay entre los representantes y la base estudiantil nos parece que hay que acortarla. ¿Cómo? Con movilización estudiantil. O sea que en tanto ustedes no logren organizar a la gente y ampliemos un poco el concepto de organización, organizar a la gente, convocarla, estar en comunicación Exacto. para escuchar lo que ellos quieren, lo que ellos plantean, etcétera, no van a proceder, o sea, podríamos esperar en tanto eso no se logre niveles como estos de participación en esos espacios. Pues esa es la prioridad, ¿verdad? Tampoco quiere decir que no vayamos a ir del todo, porque en esos espacios también se van a discutir cosas donde nosotros podemos informar al estudiantado de qué es lo que está diciendo la administración o qué es lo que está proponiendo la administración. Y eso puede ser un punto que apoye al estudiantado a movilizarse. Ok, pero bueno, concretemos. A ver, hay un antes y un después, o sea, es cronológica esta cosa, organizar y luego ir a estas comisiones, o lo plantean paralelo, estar en esas comisiones y además estar en el proceso de organización, de informar, de comunicar, de convocar, etcétera. ¿Cuál de las dos es? En mi opinión, no es ni paralelo ni cronológico. Es, Ok. se utiliza el espacio de Metafísico. representación, se utiliza el espacio de representación institucional para informar al estudiantado de lo que está sucediendo, pero como prioridad para movilizar a que el estudiantado tome una decisión sobre lo que el representante estudiantil va a ir a decir a esa comisión institucional. ¿Se Ok. entiende? Es en ambas vías se utiliza el espacio institucional para movilizar el estudiantado, pero si no hay movilización del estudiantado, no tiene sentido ir ahí a ese espacio a decidir solamente sobre lo que a vos se te ocurre. O sea, vos lo es más cíclico. Más dialéctico, yo diría. Sí, porque si vos decís que si en un momento no se logra la organización, de como que se rompe el ciclo, entonces ya no van al Exacto. espacio y por ende del espacio no pasa la Exacto, información no a la sirve- gente. No sirve para nada ir al Ok. espacio si no tenés estudiantes organizados y estudiantes informados sobre lo que ahí está pasando. Ok. Bueno, si es que yo lo veía como dos líneas paralelas que podían ir juntas, o como un cajoncito, especial otro cajoncito, pero vos lo ves como un ciclo. Exacto. El círculo de la vida, Rey León. Bueno, ahora sí, en una de las notas del el sitio de Facebook de ustedes hablan de varias cosas que denuncian, del rector particularmente, ¿verdad? Ustedes hablan del PAIS, del cierre del programa PAIS, y denuncian, bueno, que el rector cerró ese programa. Sin embargo, él no estuvo en la votación para cerrar el PAIS. Entonces, ¿qué es lo que le atribuyen exactamente de culpa o qué es lo que le achacan en relación al PAIS? Porque él no participó de la sesión donde se votó eso. De hecho, representantes estudiantiles, bueno, en ese momento Daniela Salas, que era progre, aparece como una de las personas que votó. De hecho, nadie en el Consejo Universitario de los presentes estuvo en contra. Entonces, ¿qué es lo que le achacan realmente al rector en relación al PAIS? Bueno, en primer lugar, el cierre del programa PAIS, que también para contextualizar era el programa más importante de acción social de la universidad, se da el cierre en la administración de Henning Jensen y por lo tanto es responsable, además de
que sus funcionarios de la administración, por ejemplo, Alberto Salom, que en ese momento era pues vicerrector de Acción Social, su posición fue claramente por el cierre del programa. Entonces, eso no es un problema solo de la cabeza, que es Henning Jensen, que igualmente lo responsabilizamos, porque él tuvo que tener una posición respecto del cierre del programa PAIS, y fue de los impulsores de que se cerrara, aunque no estuvo en la votación, tenés razón, pero igualmente toda su posición y toda su política fue que ese programa se cierre, ¿verdad? Sí, porque sí. como rector tuvo que tener una posición política. Igualmente, en el último caso del SIL no estuvo presente en un montón de las sesiones, ¿verdad? Y se escondió su caso, ¿verdad? Entonces, al final, que no esté en la ¿cómo se llama? En la votación final no quiere decir que no tenga posición política. Y por lo tanto lo hacemos responsable. Ok. A él y a toda su camarilla y equipo, ¿no? Ahora, sí, bueno, pero también, o sea, ahí lo que me gustaría precisar es que, o sea, en eso hubo otros actores además de Don Henning, Claro. ¿verdad? Digamos, como te digo, en el acta, hubo, tranquilo, no me avergonces de él, déjalo pasar, por Dios. Hubo otras personas ahí precisamente, estudiantes y obviamente otros miembros del consejo universitario. Ahora, ustedes lo mencionan como uno de los programas de acción social más importantes. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque era el más grande programa de acción social que tenía la U en términos de, ¿cómo decirlo? En términos de presupuesto, en términos de la cantidad de funcionarios que intervenían en él, en el término de la cantidad de estudiantes que también hacían prácticas académicas y institucionales en él. Sí, porque digamos, yo eso lo cuestiono porque según los datos de un informe de Contraloría, de todos los proyectos que se hacían en el programa PAIS, lo menos que se hacía era acción social a nivel de proyectos. Por ejemplo, proyectos de investigación habían 297, es un porcentaje que vale un poco más de la mitad. En docencia había un 206 proyectos, eso equivale al 36%, y en acción social solo hay un 67%, que eso es como un 11,75%. Entonces por eso les pregunto por qué era un proyecto, por qué lo titulan o etiquetan como el proyecto más grande de acción social, cuando por lo menos a nivel de proyectos, lo que menos había, literalmente, eran proyectos de acción social. Bueno, primero porque el programa estaba adjunto a, bueno, no sé si se dice adjunto, pero adscrito más bien a ¿cómo se llama? La Vicerrectoría de Acción Social. Por otro lado, porque al fin y al cabo las investigaciones que se realizaban era para acción social, que la acción social no es una cosa aislada donde nada más haces cosas para, digamos, beneficiar a cierta población, sino también en el proceso hay que investigar. En el proceso hay que atender casos, qué sé yo, de psicología, de no sé, de todo lo que hacía el programa PAIS en atención de salud específicamente, y eso como tal era acción social en general vista como un todo, digamos. Entonces, por lo tanto, era el programa más grande de acción social que tenía la U. Ok. Ustedes también denuncian hostigamiento sexual en la Universidad de Costa Rica, casos de acoso, etcétera. Sin embargo, y regresando pues al partido que es la mayoría dentro de la coalición, Convergencia, dejaron de nuevo, ahí tal vez podemos retomarlo del ciclo. Ese partido dejó sin representación, esta vez no es, o sea, sin representación, nadie fue nombrado ahí en esa comisión contra hostigamiento sexual, que es el único órgano en toda la universidad que puede resolver una denuncia, ya sea estudiante, profe, bla. Durante 4 de sus 7 administraciones. En 2, la persona asistió parcialmente, sí fue nombrada, pero asistió parcialmente. Y solo en una tuvieron asistencia completa. Debbie Calderón, let's be real. O sea, seamos reales. ¿Qué credibilidad tiene la coalición cuando denuncian hostigamiento sexual si el partido primordial o de mayor peso dentro de la coalición y el cual pertenece gran parte de la papeleta tiene un historial donde no solo es que no han asistido, es que ni siquiera nombraron a representantes ahí? ¿Qué credibilidad tienen para vos? Bueno, en primer lugar, yo no puedo responder por los compañeros de Convergencia lo que han hecho. No, sí, pero no te estoy preguntando que por qué lo hicieron. ¿Qué credibilidad tiene para vos que la coalición denuncie acoso sexual y tenga este historial
de que no aprovecharon los espacios Por eso de yo no- ninguna manera. Yo, como representante de Ya Basta, Ajá. no puedo, digamos, explicar ni No, ni lo no te tengo pido por qué hacer, razones, no te pido razones de por qué los pasó compañeros eso. de Convergencia dejaron de ir a ese Sí, espacio. sí, no. Ahora, dentro de la misma coalición, incluso los compañeros de Convergencia, los compañeros de Ya Basta y los compañeros de Organizate hemos participado de un montón de procesos donde el acoso y el hostigamiento sexual también se denuncia y se Ujú. organizan de movimiento para denunciarlo. Por ejemplo, el encuentro de mujeres universitarias que hubo en el 2011. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué te lo planteo así? Bueno, porque es que el acoso y el hostigamiento sexual no se va a acabar solamente yendo a un espacio institucional. Digo solamente precisamente por el ciclo Ajá. donde se participa para movilizar, pero se moviliza también para llevar una posición a ese espacio institucional. Sí, pero Debbie, Entonces, ok. a lo que voy, Ajá. han habido, desde el punto de vista de organización y de denuncia, han habido espacios donde militantes de la coalición, incluso gente de todos los partidos de la coalición, han participado, no solamente en el espacio institucional, que es solamente una vía no privilegiada, de hecho para nosotros como coalición, sino que el privilegio está en la movilización como tal. Han habido, digamos, esfuerzos en ese sentido. Ok. Han habido esfuerzos en ese sentido, Ujú. pero no me estás respondiendo a la pregunta. Ujú. Porque yo te estoy preguntando que si este historial le resta credibilidad Ajá. a la coalición a la hora de denunciar acoso sexual o ponerlo como una de sus Ok. consignas. Ujú. Le resta credibilidad porque si bien entiendo, y eso está, lo tenemos claro, bueno, por lo menos yo lo tengo claro, de que Ujú. ustedes priorizan lo de la movilización. Ujú. Debbie, este es el único órgano que resuelve esas denuncias, ¿verdad? O sea, este es un órgano no es decisor como bueno, resolvemos la apelación o no a este becado. Es el órgano, o sea, donde ayer vos estuviste en el debate y una persona ahí, o sea, durante 4 años seguidos, a las 4 administraciones, no hubo un representante estudiantil que acompañara a estos estudiantes Ujú. en el proceso de esta comisión contra hostigamiento sexual, y estos estudiantes se están encontrando, incluso hoy, con problemas dentro de la comisión. Por ejemplo, te hablo del caso de la muchacha de ayer. Ella les preguntaba a los candidatos que cuáles eran los problemas. Realmente ningún candidato habló de los problemas que tiene la comisión. Ujú. Pero ella habla, por ejemplo, de que ella hizo la denuncia y ella permaneció meses todavía asistiendo a clases porque no le pusieron las medidas cautelares. Entonces, reitero la pregunta. Esto le resta credibilidad. Entiendo que hay esfuerzos, por supuesto, es una coalición, etcétera, pero eso no le resta credibilidad a la hora de hablar de hostigamiento sexual. A mí me parece que no resta credibilidad, Ujú. precisamente porque si se está poniendo el énfasis en la movilización, estamos haciendo énfasis en la movilización. Y eso es lo que ha sucedido. Ok. O sea, hay participación de la militancia que está en la lucha al frente en un montón de organizaciones, en un montón de movilizaciones que denuncian el acoso sexual, y no solamente eso, sino la violencia en general hacia las mujeres, hacia la población también LGBTI, hacia ampliar derechos también para estas poblaciones, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, ya ahí, digamos, como mi punto de vista específico y de la organización Ya Basta, a nosotros nos parece que también, digamos, es importante participar de ese espacio en el punto en el que es definitorio, pero también de que ahí a ese espacio no se van solo por ir y por decir lo que a uno se le ocurre, sino como representante, y como representante de un movimiento que hay que organizar. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que no entra, digamos, como en Arrestar. arrestarse. Ok. Hablemos entonces ustedes hablan de, bueno, por supuesto del FES. Ustedes hablan de un FES que crezca, y cito, todo lo que necesita y por el regreso del modelo quinquenal. Ujú. ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto necesita? Bueno, ya hemos visto que en los últimos años lo que ha crecido el FES no alcanza. Nos parece que no alcanza porque siguen habiendo problemas de cupos, ¿verdad? De estudiantes que se quedan sin cupo en un montón de cursos. A nosotros nos parece que la prematrícula debería servir para establecer cuánto es la demanda de cursos y por lo tanto se ofrezcan esos cursos. Se necesita presupuesto para eso. ¿Cuánto? No sabemos. Esos datos los maneja la administración y son prácticamente que secretos, ¿verdad? Pero ¿a cuánto esperan ustedes que el FES crezca? A eso voy. Han habido, digamos, un montón de falencias y un montón de carencias en ese punto, desde ese punto del FES, de becas, de infraestructura, Ujú. de sedes regionales, etcétera. Y
una asamblea estudiantil que hubo en el primer semestre. Ujú. De hecho, fue uno de los puntos, digamos, de acuerdo de la coalición, porque en esas mismas asambleas llevábamos una posición unificada Ujú. de que empecemos a plantear un 10% para la educación en general, un 2% para el FES, y que de esa manera el presupuesto empiece a avanzar a garantizar la resolución de esas problemáticas, ¿verdad? Ok, y se acordó lo del 10% del PIB para el año 2020, ¿era? Sí, correcto. O sea, eso es a lo que aspiran. Eso es a lo que aspiramos, correcto. Porque la asamblea estudiantil, esa que te menciono, Ajá. pues así lo votó. De hecho, incluso Alternativa y Progre votaron al favor de eso. No lo respetaron, no es una posición que ellos, aunque votaron, ahora se retractan. Entonces, pues Ajá. nosotros nos parece que hay que seguirla sosteniendo como una política del movimiento estudiantil. Ok, eso nos posicionaría como, porque nosotros ahorita en América Latina estamos entre los países que mayor dinero invierten en Ujú. educación, ¿verdad? Está Cuba, Venezuela, Bolivia, y le seguimos, según un artículo de Telesur del 2014, le seguimos Costa Rica y Argentina. Elevarlo a un 10% nos pondría como alrededor de lo que está Cuba y Venezuela, que Cuba tiene como un 12% de inversión. Ujú. Eso, en el contexto del déficit fiscal, en el contexto de que hay una faltante de presupuesto, no, de por lo menos del discurso del gobierno, yo sé que a vos te encanta el gobierno, digamos, de que no hay plata, no solo para la educación, sino otros recortes, ¿verdad? O sea, es razonable y asequible realmente, sin afectar a otras poblaciones trabajadoras, poniéndome en el lenguaje de ustedes, ¿verdad? O sea, porque no todo pasa directamente por la Universidad de Costa Rica. Es razonable esperar un 10% para el 2020 sin afectar a esas otras poblaciones. Ujú. Porque nuestro Bueno, contexto es muy distinto a Cuba y Ujú. Venezuela. Y nosotros tenemos un PIB, un porcentaje de inversión como parecido al de Argentina, que es un país completamente distinto. Ujú. Imagínate que solamente entre lo que es la evasión fiscal, Ujú. la elusión fiscal, que es lo de los papeles de Panamá y todo esto, Ajá. y pues las grandes exoneraciones a las empresas privadas se está dejando de cobrar un 6% del PIB. Entonces, bueno, también nos preguntamos por qué de ese 6% no se podría invertir más en educación si se cobrara correctamente. No es solamente una posición política de que quitémosle a otros ministerios para dárselo a educación, sino que se debería cobrar más y se debería cobrar mejor y se debería cobrar a los grandes capitalistas que están dejando de pagar. Ok. Entonces la posición también va en esa vía, no solamente que ocupamos un 10%, porque si fuera todo, ¿cómo decirte?, estático, Ajá. pues sería quitarle a otros ministerios para pasárselo al Ministerio de Educación. Ok. Pero en realidad hay que cobrar más. Y esos impuestos tienen que ir para la educación. Ok, en buena bueno, una medida. aclaración importante, ¿verdad? Porque si no estaba medio fucked up. Nos quedan segundos, 1 minuto y respuesta así, breve, así, ¡pam! Asamblea Colegiada Representativa es el miércoles, es mañana. Ahí se va a llevar el caso para ver qué pasa con lo de Don Henning. No necesariamente a que la asamblea resuelva, digamos, si él falló o no, o sea, que se vuelva un tribunal. La asamblea pues podría determinar, bueno, ok, el proceso a seguir es que nosotros juzguemos esto. La coalición respetaría el acuerdo que la asamblea colegiada representativa, como órgano máximo de esta universidad, tome, sea cual sea. Nosotros, en primer lugar, queremos también llamar a los radioescuchas a que Ajá. vean el comunicado Ajá. que sacamos en el Facebook de La Lucha al Frente, donde denunciamos que esa asamblea colegiada se esté realizando un día de elecciones, donde el movimiento estudiantil está Ajá. concentrado, y por lo tanto llamamos a desconocer ese espacio como representativo, porque el estudiantado no va a estar concentrado en elecciones. Ok. Entonces, en primer lugar, ahí hay un problema que se esté, digamos, realizando esa asamblea en ese momento, ese día. Y por lo tanto, pues nos parece que esa asamblea no debería realizarse en primer lugar. De acuerdo. Con esas palabras cerramos. Muchas gracias, Derek Calderón, candidato vicepresidencial del partido Coalición La Lucha al Frente. El de representante del partido Ya Basta, Convergencia y Organízate también forman parte de esta coalición. Elecciones jueves y viernes. Chao.